Yo hago una pequeña voz. ¿Sí? Ah, oíste, Aquí hace una cosita. Sí. Pero no vuelve. Aló, aló. 1, 2, 3. Dos. Aló. ¿Aló? Así está bien. Sí, este también está. Ah, bueno, listo. Para que lo tengas ahí. Bueno, buenas noches. Para nosotros es un placer tener este público tan maravilloso en un día en que era difícil llegar acá por muchos factores. Gotas de Tinta nació hace 10 años y hoy vamos a hacer el lanzamiento del número 30. Para eso vamos a tener dos invitados de mucha categoría, que todos ustedes lo conocen, Juan Manuel Roca y Juan José Hoyos. Ellos tienen que ver mucho con Luis Tejada, que fue el orientador de Gotas de Tinta. Inicialmente vamos a hacer un recuento de los 30 números que llevamos en la revista y para eso nuestro amigo Georges, encargado de la sección de literatura, va a dar a ustedes una pequeña intervención. Gracias, Jairo. Buenas noches. Pues demasiado público por todas las contingencias que hay. Las marchas, la lluvia, Medellín y el Poblado están divididos en dos. Pues yo sinceramente, nosotros no esperábamos tantas personas aquí. Yo primero y antes de comenzar, quiero dar unos agradecimientos simultáneos a la Biblioteca Pública Piloto, nuestra casa, por prestarnos este espacio y este tiempo. A Valentina Bustamante, empleado de la biblioteca, Valentina Bustamante, jefe de comunicaciones, al señor Gonzalo Cárdenas, encargado de la programación y demás, y a las dos personas que nos están ayudando aquí con toda la parte técnica, Carlos Andrés Montoya y alguien que conocí ahora porque comienza, Mario Escobar, un nombre pues como que llama muchos recuerdos. Bueno, a ustedes, todos los que vinieron, pues es extraordinario verlos aquí con todas estas contingencias que hay hoy. A los que no pudieron venir, porque son muchos, hoy hay también muchos homenajes en Bellas Artes, en la Casa de la Cultura del Poblado y en muchas otras partes. A los que están en otras partes del mundo, que nos han escrito diciéndonos que están pendientes, pues que yo recuerdo en este momento, en Perú, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Norteamérica, Suiza, España. Bueno, para todos una bienvenida y unos agradecimientos. Y para los dos invitados, los maestros Juan José Hoyos y Juan Manuel Roca, pues no agradecimientos, sino un asombro, porque si les voy a contar intimidades de por qué están aquí. Juan José, pues él está retirado, vive en otro municipio y tuvo que hacer el esfuerzo para venir. Y Juan Manuel tuvo que venir esta mañana, tenía un vuelo normal y tuvo que madrugar porque la manifestación iba hacia El Dorado.
Y ahora lo espera un taxi aquí a las 7:30 o tiene vuelo a las 10 porque mañana da clase a las 8 de la mañana en la Universidad Nacional. Entonces, para que vean el esfuerzo de estar con ustedes. Sí. Bueno. Juan José me dice que el amor a Luis Tejada. Bueno, a mí no me gusta leer, sino hablar, pero el tiempo es de los invitados, entonces yo espero esto, no se asusten, espero terminar en 10, 12 minutos, pero que más o menos quede completo. Entonces, no siendo costumbre, voy a leer Las otras gotas. Auditorio Torre de la Memoria, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 28 de noviembre de 2018. La revista Gotas de Tinta, nombre por Luis Tejada, considerado el cronista mayor de Colombia, no es solo lo que muestran sus cuartillas en la pantalla de un computador. Tras esas hojas electrónicas, en donde duermen despiertas las palabras, vibran personas que sienten y sufren durante horas o días para elaborar textos labrados a su medida que los lectores abordan y a veces, entendible paradoja, en minutos disfrutan o rechazan. La revista es más que eso. Cientos de lectores nos animan en la marcha, sustentada por más de 300 autores que han entregado sus relatos en custodia. Gotas de Tinta es una revista de historia y literatura, no de obras literarias, aunque hemos presentado obras de autores universales como el discurso de Wisława Szymborska en 1996 al recibir el Premio Nobel de Literatura, El poeta y el mundo. La abrumadora mayoría de los escritos pertenecen a personas con quien mantenemos contacto permanente. Como ejemplos para indicar cuán amplios pueden ser los horizontes que la revista ha permitido, igualmente importantes, el haiku de Emiliana, niña de 8 años que apenas inicia sus avatares literarios, escogido en los concursos para la primera antología iberoamericana de haiku, Los 4 elementos, o la investigación Sueños vividos y encuentros inusuales, realizada por la profesora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Ana María, acerca de los diálogos y encuentros entre el filósofo Martin Heidegger y el escultor Eduardo Chillida. Era el compromiso presentar su trabajo en una publicación de amplia difusión y escogió a Gotas de Tinta. Nuestros agradecimientos. Los recuerdos cercanos pueden prolongar un nombre. Lo escrito es casi lo único que lo hace perenne, no inmortal. Pero las narraciones son a veces rígidas e inertes y por tal razonamiento las actividades de la revista pretenden escudriñar en los arcanos de quienes juegan con palabras. Desde el inicio hemos invitado a los autores, incluso a los que no escriben, a compartir su intimidad literaria y el alcance de su obra. Al final del 2009 iniciamos las veladas literarias, la primera en el Centro de Historia de Envigado. Allí Natalia nos ilustró sobre la vida de Luis Tejada. Los encuentros continuaron hasta el año 2012 en el Salón de Reuniones del edificio de residencia de Gloria y Juan Esteban. El segundo desarrollo se dio durante el año 2012. Realizamos los encuentros en Aula Internacional, a 2 cuadras de aquí, en el barrio Carlos R. Restrepo. Gotas Poéticas fue su denominación. Agotado el espacio, culminamos el ciclo con 2 sesiones, como parias de la cultura, acogidos en el Teatro Pablo Tobón Uribe y en la Casa de Dulcinea. Luego, en 2013, se reestructuró la revista dando inicio al tercer desarrollo de la publicación. Con el número 9, la sección de literatura fue ya una unidad consolidada. Desde 2013 y hasta 2015, las reuniones se realizaron en el Café de la Piloto, siendo Plumas y Voces, y los viernes también son de poesía, los momentos de encuentro. Fue obligatorio suspender estas actividades por el inicio de la remodelación de la biblioteca. En el año 2015, con la publicación número 18, se generaron cambios tecnológicos, diseño, forma y presentación del contenido y de los elementos gráficos.
Hasta aquí el resumen de la permanencia de la revista. En este instante deseamos corroborar nuestra gratitud a los más de 300 autores que entretejieron con sus palabras los 30 números publicados. No es posible enumerarlos a todos, entonces leeremos varios nombres. Sus apellidos reposan en gotas de tinta, a la espera de que los lectores los descubran. Sus relatos y realizaciones son muestra de la versatilidad y de las vivencias consignadas en la revista Gotas de Tinta, sin que sea necesario anteponer su identidad a la realidad que ahora enunciamos brevemente. Es una incitación, o mejor, un exordio. Del primer desarrollo llamamos a Frank David y sus causas de la decadencia actual de la humanidad. A Francisco, el pintor fallecido en octubre pasado, ya nonagenario, y sus 2 entrevistas en las que nos plasmó luces y sombras sobre el arte y la pintura. A Juan Esteban, en compañía de Isabela, su charla sobre cristalografía y el asombro de la concurrencia con los experimentos exitosos de la niña. A Ana, poeta española participante en el, para no decir un error, en el 21 Festival Internacional de Poesía, atendiendo a nuestra entrevista sobre géneros literarios y poesía. A Manuel Mamú y su disertación vehemente sobre el general Uribe Uribe. A Luis Tejada con uno de sus escritos sorprendentes, Crónica sobre la culinaria. De la segunda etapa, Álvaro, conductor de bus de pasajeros, con su libro Veredicto, escrito aprovechando las paradas leves que hacía en los semáforos. David, con su libro de poemas, Abro la noche, poesía joven, de avanzada, en donde el tiempo no va a ningún lado porque gotea y se derrama. Gloria y su charla minuciosa, pausada y sobria acerca de la nanotecnología. María José, apenas 10 años, y su declamación de poesías de renombre, ganadora del 21 concurso de declamación Santiago Vélez Escobar. Zenedit y su documento, Caldas, Antioquia, una mirada a través del semanario Preludios, 1916-1917. Inicio de la publicación del semanario dedicado a literatura. Hugo y su libro, Desde el Salón del Nunca Más, historias desgarradoras de la Colombia actual, contadas por un hombre originario de Granada, Antioquia. Del tercer ciclo y el número 18, Francisca, tajante, el nombre solo, sin más señas, y su relato infantil corto y a la vez muy largo, Primeras lecciones sobre la muerte. Miriam, Catalina y Jarameo, enalteciendo la sección fotoarte, con imágenes y notas que conforman una doble e intensa poesía. Johnny y Juan Fernando, sus poemas y canciones, con su grupo The Beat Side, recreando la memoria de los Beatles y su música avasallante de los años 60. Edgar, el titiritero y actor, haciendo vibrar el café de la Piloto con sus cantos y malabares africanos y su tono de voz intimidante. Germán y el arte declamatorio afirmado en los poemas de Antonio Machado. Gabriel, la historia de los barrios Popular 1, Popular 2, Santo Domingo y otros en la ciudad de Medellín, desde su visión como testigo de un ayer antiguo. Saro, Ana Isabel, Gorka, Lester, Antonia, Raúl, Kate, María Cecilia, Fernando, Edward y otros, aportando sus haikus para la antología, Los Cuatro Elementos, la primera antología iberoamericana de haiku. Adonais y sus opiniones comprometidas con el ambiente que llamamos medio. ¿Por qué será nombrado así? Sonia, acompañada de Mau Down y los inquietos personajes de Sobocielo. Estela y su evocación sentida de la plazuela de San Ignacio en Medellín. José Luis y el Día del Idioma. Shakespeare y Cervantes, 400 años de lucidez.
Voy a tratar de dar un gruñido en sueco por este nombre. Jon Respo, leído en español. Suecia, el nombre y el relato, el tiempo de los gitanos. Lilian, en Burkina Faso, la tierra de los hombres de dignidad. Tomás Sankara y la liberación de las mujeres, el joven militar y su primer acto de gobierno. Mara y su libro, no la veo, no sé. Sí, llama Mara. Mara y su libro, Clamores al atardecer, su último libro, llamado así por ella, con la ironía que conlleva la palabra último para una poeta de 88 años. Juan José, Un paraíso amenazado y otros escritos magistrales. Juan Manuel, Asedio de las palabras y parte de su poesía inmensa. Rogamos indulgencia a los cientos de autores y lectores. Desearíamos nombrarlos, pero fuimos fabricados de tiempo y no existe manera de ponerlo en pausa. Ustedes saben que lo llevamos aquí en nuestro disco duro. Para finalizar, un poema. Recordar, retornar a un lugar y a un momento en la memoria a horas diferentes. Gracias a todos. Yo, René. Buenas noches, nuevamente. Realmente llegar a 30 números y alcanzar 10 años en una revista como Gotas de Tinta, que no es para grandes multitudes, sino para alguna gente que está interesada en la literatura y en la historia, realmente es un grano de arena en relación con todo lo que es necesario hacer y que necesita la humanidad. Ese logro de los 30 números y 10 años ha sido gracias a todos ustedes, a los lectores de aquí y de mucho más allá. Ha sido posible gracias a gente como Juan Manuel y como Juan José, como Georges y como aquellas personas que muy olvidadas, muy ninguneadas, como dice algún poeta, han aprovechado lo que se escribe en Gotas de Tinta para expresar lo que se siente, lo que realmente hay detrás de esos escritos. Y particularmente quisiera hacer mención a un acontecimiento de gran importancia que ocurrió con el número 29 de la revista en agosto pasado. Para una crónica llamada Los pasajes de la vida de José Felipe, empezamos a buscar fuentes, donde conseguir más información sobre eso, y en ninguna parte pudimos encontrar a nadie. Entonces decidí escribir lo que me acordaba, lo que realmente me salía de la memoria. A las pocas horas recibí un mensaje Ese mensaje decía que esa era la nieta de Herman Herrera, un obrero carretero de Urrao, desaparecido en el año 2000. Aquí aparece la crónica de ese incidente, pero hay algo más importante. Aquí están esos protagonistas.
no solamente está el caso de ellas, porque son casi todas mujeres, porque Herman tenía muchas hijas, sino que en esa región de Urrao, en Pavón concretamente, después me informan que los campesinos se estaban reuniendo para leer las crónicas sobre Urrao y que unos reían y otros lloraban. Ese solo hecho vale la pena para que este esfuerzo de la revista tenga validez. Finalmente, para no demorarlos mucho, voy a leer una parte del discurso de Chaplin al final del Gran Dictador. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tenemos bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá todo. Los tiempos en que Chaplin dijo esto quieren reivindicarlos ahora. Por favor, digamos con él. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos. Gracias. Bueno, para animar esta fiesta, sabemos que Gotas de Tinta era una sección que tenía Luis Tejada en el periódico El Espectador. Y precisamente en el año 77 se sacó este libro que se llama Gotas de Tinta. Como Juan José Hoyos y Juan Manuel Roca son grandes conocedores de la vida de Luis Tejada, de su obra y de la trascendencia que ella tiene en el ámbito nacional y particularmente entre los escritores y los periodistas, los hemos invitado para conversar acerca de su vida, de su obra y de la significación en la literatura y en la vida nacional, en la vida cultural de nuestro país. Entonces, al final de la charla con ellos, vamos a abrir un espacio también para los participantes, para ustedes, para que también den sus opiniones, comentarios o hagan preguntas a los expositores. Empecemos con Juan José Hoyos, para que nos hagas una reseña de lo que comentamos. Bueno, dije que por qué yo, y en realidad quiero contarles por qué me enamoré de la figura y de la obra de Luis Tejada. Y quiero decirles que a pesar de que estudié periodismo, en mi carrera jamás me hablaron de Luis Tejada. Y entonces me da tristeza contarles que la primera noticia que tuve de él fue por este libro comprado en una librería de segunda. Se llama Libro de Crónicas, fue publicado en 1961 y bueno, tiene una cosa muy linda y es que reproduce la primera edición del libro por el cual a Luis Tejada lo conocieron muchos lectores colombianos de fuera de Medellín y de Bogotá. Es un dibujo de Rendón, él sentado en una butaca y con los pies puestos como sobre una ventana. Dicen que yo creo que esto es más imaginación porque en realidad yo no creo que haya tenido muchas butacas. Él lo que tenía era una hamaca casi siempre y recuerdo otra ilustración también de Rendón donde está él con la hamaca,
con los pies salidos y con la pipa y el cigarrillo. No se le alcanza a ver el sombrero, no, aquí ni en la hamaca tampoco. Yo quisiera empezar diciendo que esta antología tiene la ventaja de que tiene un prólogo muy bonito de José Mar, uno de los compañeros de Tejada en su vida como periodista. Entonces, quisiera primero que lo viéramos como persona, ¿no? Dice José Mar: vestía un traje descuidado, fumaba incansablemente una pipa que recibía la caricia de sus manos viriles, amorosas y suaves de largos dedos. Un negro mechón de cabello le caía sobre la frente despejada, tranquila, pensativa, y debajo brillaba la luz de unos ojos ardientes y soñadores. Usaba un sombrero de anchas alas que parecían cobijar, como las de un pájaro montañero, los pensamientos de esa cabeza de poeta. Parecía no traer a Bogotá nada de equipaje, como no fuera su propio vestido, sin raya en los pantalones, sus bolsillos llenos de papeles, una cajetilla de fósforos y tal vez unos pequeños libros gastados por el tiempo y la constante y nocturna caída de la mirada sobre sus hojas amarillas. Yo asocio mucho a Luis Tejada con un grupo de periodistas de los años 20. Concretamente, pues, José Mar es un poco posterior, llega a su vida un poco después, pero bueno, se embarcaron en una aventura muy bonita que fue publicar un periódico llamado El Sol, con plata que les dio el general Benjamín Herrera, digamos el dirigente liberal de la época, más como a la izquierda en el Partido Liberal. Eso fracasó, ahora contaremos algunas historias de esas. Pero también lo vinculo mucho a un grupo intelectual que se formó en los años 20 que se llaman Los Nuevos, al cual pertenecieron entre otros poetas como Luis Vidales, periodistas como Alberto Lleras Camargo, como Germán Arciniegas. Bueno, no voy a llenar esto de nombres acá. Me preguntaba Juan Manuel ahora que yo, ¿qué le veía de importante a Luis Tejada en el periodismo colombiano? Yo le contesté y les digo ahora a todos ustedes, el siglo XIX en Colombia se prolongó casi hasta los años 20. Digamos que Colombia fue un país atrasado, un país rural, un país dominado por la ideología conservadora, no en el sentido partidista, sino en el sentido más absoluto, incluido lo religioso de la palabra. Y un país, digamos, gris, un país que parecía que todavía no estaba en la modernidad. En los años 20 irrumpe ese grupo de intelectuales, entre los cuales está Luis Tejada, y están otras personalidades muy importantes. Y le comentaba también a Juan Manuel que la poesía que se hacía antes y el periodismo que se hacía era muy ligado a un grupo llamado los centenaristas, que fueron todos esos poetas, escritores, cronistas, periodistas, muy vinculados a la celebración del primer centenario de la independencia en 1910. Luego llega el grupo de Los Nuevos y rompe completamente con todo eso. Luis Tejada es tal vez el primer cronista colombiano que manda, digamos, al cuarto de San Alejo la retórica. Los centenaristas siempre se adornaban demasiado, eran frases llenas de metáforas y de figuras traídas de los cabellos muchas veces. Que decían no sacrificar un mundo por pulir un verso. Por pulir un verso. Tejada empieza a hacer unas crónicas sencillas. Tejada es hijo, digamos, en el periodismo ya de la irrupción, por ejemplo, el periodismo noticioso.
Tejada es hijo ya de un invento como es el teléfono y sobre todo de un invento como es el telégrafo, que hace que el lenguaje se vuelva económico. Pero yo creo que está vinculado a otros fenómenos también, como el de la nueva poesía que se empieza a escribir aquí. Yo le pediría a Juan Manuel, él que conoció a Luis Vidales y que incluso es parte de su familia, y por otro lado también mezclado con la familia de Tejada, que nos contara en todas esas conversaciones que tenía con Luis Vidales la imagen que se te formó de Tejada. Y digamos como algo que hablamos ahora, como un libro, por ejemplo, como Suenan Timbres, que es también uno de los primeros libros de poesía, primero que todo de ambiente urbano y antirretórico. Se emparenta, por ejemplo, con la prosa de Luis Tejada. Bueno, yo diría que Tejada es la vuelta de tuerca de la literatura colombiana, no privativamente de la crónica, sino de la literatura y de la poesía. Dado que esa revuelta que sostuvieron la generación de los nuevos, fundamentalmente Tejada, Vidales, en alguna medida León de Greiff, en otra Jorge Salamea, y un periodista que realmente tendría que ser como considerado como un gran escritor, más allá de las simpatías o antipatías políticas que nos suscite, como Alberto Lleras. Pero realmente es una generación que vuelve caras hacia otras regiones que no son privativamente las de España, como era la de la generación de los centenaristas, que hacían una poesía preconcebidamente poética, unas crónicas preconcebidamente literarias, y que por esa vía hacían de la escritura una suerte de ejercicio fraudulento. Anteriores a Tejada, pues por supuesto que hubo cronistas como Sotoborda, como Tic Tac, como otros cronistas que de todas maneras tenían una trascendencia en el lenguaje que era preconcebidamente poético. La teoría de Tejada es que es muy fácil en un mal poema llevarle a la amada, tremenda palabreja, un ramo de rosas porque tiene una heráldica y una credibilidad de belleza, y así el poema fuera malo pareciera poético porque era a una amada y era rosas. Que lo difícil era llevarle un ramo de zanahorias y que eso tuviera un rango estético. Bueno, eso fue lo que vino a hacer Tejada, a exaltar lo cotidiano a un plano estético tan alto, a observar las pequeñas cosas, el paraguas, un ataúd bajo la lluvia en una calle, una muleta abandonada, todo un repertorio de asuntos que aparentemente no tendrían nada que ver ni con el periodismo ni con la poesía, pero que él ligaba para hacer como un mestizaje de esos dos géneros. Yo creo que Tejada se puede leer como un gran poeta, de pronto el más grande de la generación de los nuevos, pero también como un cronista. Y ese género anfibio que él logra crear me parece que es absolutamente renovador para las letras y más para el periodismo colombiano. Ajeno a lo puramente coyuntural, más bien con una mirada ennoblecedora de la cotidianidad. No obstante, escribiera crónicas sobre sucesos inmediatos, como el de Tórtola Valencia, una gran bailarina que enloqueció en el escenario y que no podía parar de bailar, una enfermedad que se llama tarantismo. Es una crónica realmente extraordinaria que uno podría comparar con el libro sobre la danza de Paul Valéry, a quien muy seguramente desconocían. Yo creo que Tejada es el gran revolucionario de los nuevos y de la generación nacida públicamente a partir de los 20. En realidad Tejada se vuelve importante a partir de los 20, ha escrito otras crónicas anteriormente, pero gracias a don Fidel Cano y su periódico El Espectador, que es como saben todos, el más antiguo de Colombia, que nació en Medellín, Tejada se vuelve realmente un maestro de la crónica. En esa época, digamos que la prosa llana, sencilla, sin retórica, de Azorín en España o de Julio Camba, gran cronista,
o de Rafael Barrett, gran cronista, anarquista hispano-paraguayo. Realmente yo creo que la punta de lanza, cuando uno lee todo ese repertorio de nombres y de estéticas, yo creo que la verdadera vanguardia la suscita en América Latina Luis Tejada. Tanto que ante un medio amodorrado, yo diría virreinal, como el de la Colombia de esa época, de los años 20, es una generación, yo creo que es la más revolucionaria de las generaciones que hayamos tenido. Hicieron una revista muy transitoria, un manifiesto, como todos los manifiestos mentirosos, porque todos los manifiestos cumplen con un imposible epistemológico, que es poner la huella antes de dar el paso. Primero escribir un manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado. Tejada revuelve las aguas de la crónica, va en contravía de la idea de Chesterton de que el periodismo consiste en decirle a la gente que se murió alguien que no sabía que estaba vivo, sino que atiende a las cosas más sencillas, más normales, y yo creo que eso es lo que dota de un repertorio de ideas y de imágenes a la poesía de Luis Vidales. Yo no entendería a Vidales sin Tejada. Por otra parte, el que primero jalona a buena parte de esos miembros de la generación de los nuevos, como Felipe Lleras Camargo, hermano del no muy gratamente recordado Alberto Lleras Camargo, los jalona hacia las ideas socialistas gracias a un ruso que mandan a Colombia, Savinsky, que se colombianiza muy rápido, es decir, que se dedica a la bohemia y se olvida buena parte de la revolución. Cuando ellos fundan el Partido Comunista, y perdón que me ponga yo de por medio, eso se hace en casa de mi abuela, que se llamaba Rosaura Vidales Jaramillo, más paisa y más hiperbólica como corresponde no podía ser, una viejita liberal, tremenda, radical. Y entonces allá iban a reunirse los primeros grupos del partido, de lo que iba a ser el Partido Comunista, socialista en un principio. En ese Partido Comunista pues llegaban los 5 miembros del Partido Comunista de la casa. Yo creo que ese partido no cuajó del todo porque una tía, mi tía Silvia, les echaba agua de San Nicolás para que no volviera. Ahí como que se baneó un poquito el asunto. Pero realmente Tejada es tan importante que inclusive ante la ausencia de vanguardias, vanguardias, él se inventa una antivanguardia que se llama los Arquilóquidas, que es un movimiento creado por él, escrito por él, pensado por él, manifestado por él, en oposición a los nuevos, ya que ellos no tenían oposición, sino de esa generación chata, plana, Roma, retórica de los centenaristas. Él decide desde su propio caletre hacer un movimiento que se llama los Arquilóquidas, que son maravillosos. Hay un libro del gran conocedor, ahora lo decíamos casi al unísono, con Juan José, el gran conocedor, digamos, de Tejada, que es Gilberto Loaiza Cano, que tiene un libro biográfico y unas aproximaciones ensayísticas maravillosas sobre Tejada, deslumbrantes sobre Tejada. Digamos que ahí hay una reseña de los Arquilóquidas. Es un movimiento muy interesante porque es inexistente. Él se lo inventó como para que existiera otra cosa. Dado que era tan chato y tan romo el ambiente de la Colombia y más de la Bogotá de esa época, hay otro político, bueno, el mismo que ya mencioné antes, que no quiero repetir el nombre, pero decía una cosa muy graciosa, y es que Colombia era el Tíbet de América Latina, aquí no pasaba nada, estábamos aislados del mundo. Salió una noticia una vez en el periódico, contaba Vidales, de que en la ciudad de Lenin había muerto el señor San Petersburgo. En suma, una ignorancia supina sobre todo. En ese clima nace también Suenan Timbres, tanto que cuando publican Suenan Timbres, Vidales se encuentra con Ramírez,
Moreno, un político de esa época, y con Tejada en una calle de Bogotá, y le dicen que en la única librería que había, que se llamaba la librería Windsor, había una batalla campal por su libro, y él se emocionó y dijo, entonces ¿a alguien le gustó? Y uno de ellos le dijo, no, es que se están peleando porque unos dicen que el libro es malo por una cosa y otros malo por otra. Con lo cual quiero decir que era una cosa absolutamente virreinal, en la cual Tejada, primero acá en Medellín, un poco cercano a los Panidas, luego a los Nuevos en Bogotá, luego a su parienta tía, ¿no? María Cano, a las tertulias que tiene con Ignacio Torres Giraldo, a la influencia un poco lejana y no reconocida por sus compañeros del Partido Comunista, que es la de Maecha, Raúl Eduardo Maecha, anarquista, el que subleva a la gente en Ciénaga cuando esa famosa masacre. Tejada venía de ahí e inclusive era un lector de Trotsky, o sea que tenía una mirada muy diferente de la que se tenía en la izquierda de ese momento. Y yo creo que el aporte de Tejada a nuestros días es que, y eso quisiera preguntarle yo a Juan José, que ha hecho una antología de la crónica en Colombia que realmente es memorable, extraordinaria, porque nos demuestra que aquí hay un trípode que no se publica ni se celebra generalmente en los sellos comerciales, que son, por un lado, la poesía, por otro lado, el cuento, es un país de grandes cuentistas, y por otro lado, la crónica. Yo quisiera que en ese contexto que vemos, que de pronto Juan José nos ampliara un poquito esa atmósfera de tiempo detenido que viene a romper la prosa de Tejada. Muy bien, sí. Antes de eso quería agregar dos pequeñas cosas a lo que nos ha contado Juan Manuel. Primero, la historia del ruso. Sabéis que se colombianizó de tal manera que lo habían mandado Lenin y el Partido Comunista pues, bolchevique a América Latina a comprar trigo. Y se gastó la plata del trigo aquí bebiendo y desapareció, no se volvió a saber qué pasó con él después de que fue de los fundadores. Como no sabía bien español, él no leyó trigo, sino trago, que se parece. Bueno, la otra cosa que te quería aclarar, también un rasgo muy colombiano de las vueltas que da la vida. En ese momento Alberto Lleras, que de tan triste recordación para vos, estaba participando también en la fundación era uno de los simpatizantes del naciente Partido Comunista, el Partido Socialista. Se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores primero. Después ya después se volvieron, no, es que Mamertos es mucho más reciente, sí. Eso viene cuando empezaron a tomar vodka Mamercaya, que generalmente produce estalinococos. Bueno, quería decir que, miren, el periodismo colombiano, en ese momento en que Tejada llega, es un periodismo que yo podría resumir de la siguiente manera. Digamos, artículos y artículos y artículos sobre la cuestión política, sobre la cuestión religiosa, sobre la cuestión educativa. El gran género del siglo XIX es el artículo, digamos, ideológico. Los partidos políticos se fundan inclusive en varios periódicos, pero dos de ellos son muy importantes. Uno se llama La Civilización, que es conservador y que lo funda Mariano Espina Rodríguez, y luego otro periódico que se llama El Neogranadino, también El Liberal, pero hay una oposición muy bonita que es en 1848 a un periódico conservador muy importante, pues alrededor del cual se alinean Mariano Espina Rodríguez y todos los dirigentes conservadores, que se llama El Día. Surge otro periódico liberal muy bello que se llama La Noche, y ahí se ve claramente, digamos, la pelea, incluso hasta en la ortografía.
porque, por ejemplo, en el uso de la I, cierto bando usaba, por ejemplo, la I latina como conjunción y los otros usaban la Y, hasta en eso se diferenciaban, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión gramática y la cuestión retórica era lo fundamental en la prensa. Solamente por allá a fines del siglo XIX, como en 1886, 87, empiezan a aparecer periódicos donde hay pequeñas noticias, pero esas noticias eran traídas por un telégrafo que había en Guayaquil, Ecuador, y de Ecuador llegaban a Buenaventura en barco y luego en mula a Bogotá. Entonces se imaginan lo frescas que eran esas noticias, ¿no es cierto? Una primera noticia como en primera página que salió en los periódicos de comienzos del siglo, por ejemplo, es cuando se separó Panamá de Colombia, y fue en un periódico de Enrique Olaya Herrera, no me acuerdo el nombre del periódico, creo que era el Independiente, algo así, bueno. Pero lo que les quiero decir es que en lo que uno leía de los periódicos de comienzos del siglo, por ejemplo, la ciudad no aparecía. Entre otras cosas, no había llegado el fotograbado todavía a Colombia, pues había llegado, pero para dibujos, no para fotos. Las primeras fotos empiezan a aparecer muy tarde, y más que todo en revistas, por ahí en 1905, 1910. Entonces, digamos que, a ver, hagamos un poquito un repaso de la vida de Tejada como periodista. Pues Tejada nace en Barbosa, aunque hay algunos que dicen que fue en una vereda de Concepción, pero yo creo que eso no tiene ningún problema. Simplemente estudia aquí. Bueno, y por eso lo admiro yo también mucho, porque Tejada siempre es rebelde, es decir, él nace en una familia liberal, de liberales, de radicales del siglo XIX, pero pedagogos. El papá y la mamá son maestros formados, exacto, normalistas. Incluso la mamá de Tejada fue la que fundó el primer jardín infantil en Colombia, la primera que fundó lo que hoy llamamos guardería, digamos. Entonces, él viene a Medellín a estudiar en la Normal y muy rápidamente, pues primero estudia con los hermanos de La Salle, me imagino que fue en el colegio de San José o algún colegio parecido, pero lo echaron porque le tiró un palo con clavos creo que fue el profesor de religión o algo así, en una discusión que tuvieron. Luego estuvo en la Normal tuvo muchos problemas por defender pues unas tesis distintas a las que estaban en boga en ese momento en la pedagogía colombiana. Él muy inspirado, digamos, en lecturas que había hecho, sobre todo de socialistas utópicos del siglo XIX, y no se pudo graduar por esa discusión. Ganó todas las materias, incluso parece que no tenía ni que presentar exámenes finales, pero le rebajaron en conducta por pensar distinto, ¿no es cierto? Entonces ahí se metió al periodismo, empezó a publicar algunas crónicas. En esa época El Espectador había nacido en Medellín, lo dirigía don Fidel Cano acá en Medellín, luego se abrió una edición en Bogotá también y circulaba simultáneamente. Él estuvo primero en la edición de Medellín de 1918, más o menos se conocen sus primeras publicaciones, por ahí hasta el 21, 22. Bueno, ahora nos fijamos aquí en ¿en qué año va a Bogotá? No, es que sí, eso es muy importante también, el viaje.
que además fue el que lo defendió cuando no lo iban a dejar graduar. Exactamente. Claro. Recordar, por ejemplo, que en la época pues, que estaban tratando de hacer un homenaje al general de Córdoba, él buscaba por todo, creo que por todo el país, ¿no? Allí la manera de hacerle un homenaje. Y la gente de Río Negro pues entró también en pugna, por decir, no, es que él no era de Concepción, sino de aquí de Río Negro, más o menos lo de Barbajacó y Santa Rosa. Claro. Bueno, pero lo interesante… Adonais, ahorita hay posibilidad para el público incluso que tenga micrófono, porque tenemos transmisión por internet, entonces lo que está Sí, pero sí sería muy bueno que ampliaras el periodo de él en Barranquilla. ahora para que, con Sí. micrófono para que pueda salir por internet. Espérate. Y ese El periodo de él en Barranquilla. Ese viaje a Barranquilla es muy importante porque en Barranquilla estaba el grupo de Voces y estaba también… Y estaba Gregorio Castañeda de Aragón, que Estaba como también… autor de poemas en prosa no tiene par. Y había, es decir, en Barranquilla en ese momento de los años 20 se congrega un poco de gente muy importante. Por ejemplo, José Antonio Osorio Lizarazo. También Barbajacó va a parar a Barranquilla. Es decir, el periodismo que se hace en Barranquilla, como Barranquilla es un gran puerto sobre el mar en ese momento, Barranquilla es una ciudad muy moderna y sobre todo donde llegan los libros muy recién publicados en Europa y en Estados Unidos. Bueno, lo que quiero decir es que él, después de salir de acá, de fracasar en la vocación pedagógica, va a dar a Barranquilla, luego va a Bogotá, allá se hace pues famoso con las crónicas en El Espectador. Hay una cosa muy importante en la vida de él que para mí lo sitúa exactamente como el periodista que es cuando cuando funda El Sol con José Mar. José Mar. A ver, si uno va a seguir la trayectoria política de Tejada, yo diría que él viene de una familia liberal radical. Se forma leyendo mucho socialistas utópicos del siglo XIX. Es muy influenciado por sus papás, por sus ancestros. Y luego, ya en Bogotá, digamos, bueno, otra cosa muy importante es que él con Carrasquilla aquí en Medellín y con los Panillas, él empieza a leer a Nietzsche, empieza a leer un poco de… Con Fernando González también. Con Fernando González también. Entonces, digamos, él está imbuido de todas estas ideas. Entonces, lo que quiero decir es que cuando llega a Bogotá y está en El Espectador, en la oposición al gobierno conservador, hay, digamos, un liberalismo más timorato. En cambio, él encabeza con los periodistas, con algunos periodistas, él es del ala más radical que se asocia más al general Benjamín Herrera y por eso fundan El Sol él y José Mar. Fracasado el experimento del Sol, él va a dar a Pereira. Contábamos ahorita que se fue a caballo, incluso pasó todas esas montañas a caballo. Llegó a Pereira, se enamoró de… ¿Esa es tía abuela tuya o qué? Una prima de mi mamá, Julieta Gaviria. Julieta Gaviria. Claro. Se enamoró de ella, se casó y bueno, ya lo que sigue pues es más conocido. Regresa a Bogotá y muere muy pronto. Alcanza a haber publicado su libro. Yo ahorita quiero leer una crónica que es de las últimas de él. Pero yo quisiera agregar una cosita, y es que ese año 24, cuando publica el libro de crónicas, es un año decisivo para él, para bien y para mal, porque en marzo publica el libro de crónicas. En mayo muere muy bebé su hijo. Y en septiembre muere el tuberculoso y parece que tenía todas las enfermedades del mundo en Girardot. Es curioso que yo una vez fui al cementerio de Girardot, donde estuvo enterrado, ya no lo está, creo que ahora está en Pereira, los restos. Sí, ya lo llevaron. En de Pereira, sí. Pero primero estuvo en el cementerio en Girardot y yo fui hace muchos años.
no frente al pelotón de fusilamiento, pero casi, hace mucho, a visitar la tumba de él, y el sepulturero me indicó cuál era, donde había estado, y la lápida a la que le había caído 3 veces un rayo, es decir, 3 rayos le habían caído a la lápida. Me imagino que por comunista, por ateo, por librepensador, de uno en uno. Pero realmente ese año 24 es una cosa increíble, alcanza a ver su libro, como dice Juan José, que nos va a leer algo, una crónica de él sobre eso. Juan Manuel, y también por masón le cayó uno de esos por rayos. masón, claro, claro, ese fue masón. Esa es otra corriente del pensamiento en el que él se formó, y es que, digamos, en la fundación del Partido Liberal entre 1848, 49, 50, la masonería influye mucho, y muchos de los jefes liberales son masones. Nosotros tenemos un concepto de la masonería muy marcado por la interpretación que hacen de ella, pues primero en el siglo XIX los jesuitas, luego ya la Iglesia Católica, digamos, la que firmó el concordato con Núñez, pero en realidad cuando uno lee, digamos, esas historias de los masones, se da cuenta que en el fondo era, digamos, hombre, gente con propósitos muy nobles, muy nobles. Lo que querían ellos fundamentalmente era que se hiciera una reforma agraria que le quitara a la Iglesia la Iglesia era la gran propietaria rural de Colombia, sobre todo los jesuitas, y también lo que querían era que la Iglesia, que la educación no estuviera en manos de la Iglesia Católica, sino que hubiera una educación laica, pues dirigida por el Estado. Entre otras cosas, me recuerda esto una crónica muy bella de Luis Vidales, que la recogí yo en esa antología, de cómo es la ceremonia donde ingresan a la masonería él y Luis Tejada aterrorizado con todos esos ritos. Y ahí está también el ruso, y ahí está Savitzky también en la ceremonia. Sí. Leemos el pedacito de... Muy bonito. Antes de que bueno, gracias. Antes de que se me olvide, quería que les quedaran como unas referencias de libros importantes sobre Luis Tejada. No hay, digamos, una biografía que se pueda decir como canónica. Es decir, hay intentos de biografía interesantes que han hecho aportes muy buenos. Yo respeto mucho este ensayo, que es un ensayo que trata de ser como una biografía intelectual de Luis Tejada. Se llama Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura, de Gilberto Loaiza Cano. Esto fue premio, no fue uno de los tercer premio de un concurso de historia de Colcultura. También hay una antología muy buena, que es la que tenés ahí, que se llama Mesa de Redacción, porque las antologías de Tejada han quedado su obra ha quedado muy dispersa, porque como trabajó en tantos periódicos, pues fundamentalmente en El Espectador, pero en la edición de Medellín, también algunos textos quedaron en Barranquilla, otros en Pereira. Gilberto Loaiza Cano publicó un texto que se llama Nueva Antología de la obra de Luis Tejada, la publicó la Universidad de Antioquia, editorial Universidad de Antioquia. Esa es la antología más seria y con mayor número de crónicas, pero tampoco están todas. Juan Gustavo Cobo Borda publicó también otra antología que se llama Gotas de Tinta, y lo hizo la Biblioteca Básica Colombiana de Cultura. Y el libro Luis Tejada, de Víctor Bustamante, que tiene muchos documentos muy interesantes, le da mucho palo a Gilberto Loaiza Cano. No sé realmente, pues pequeñas errores históricos, cosas de esas, no sé, pero da tristeza que en Colombia la biografía sea un género tan poco trabajado, tan escaso. Aquí tenemos pocas biografías, así que se llamen, pues,
biografías grandes, ¿no? Esos serían como los libros fundamentales que quedan de Luis Tejada. Y esta. En esta pequeña edición muy linda que reproduce la primera edición del libro de crónicas de Luis Tejada, y que la incluye José Maraquí, dice, ahí nos dimos cuenta que sí alcanzó a ver el libro publicado. Dice, interpretación sentimental del libro. Dice, una pluma cariñosa, llena siempre de efusiva y comprensiva cordialidad, anuncia hoy desde las páginas del Tiempo la aparición de mi primer libro. Yo he leído con desgarrante emoción esas palabras heridoras en que se asocia la imagen pura e ignota de un pequeño hijo muerto a la idea de este primer libro que nace. Hay cierta similitud íntima de significación en esos dos sucesos entrañablemente graves dentro de nuestra vida personal. Un libro nuestro que aparece no es como una muerte, como la muerte de un dulce ser amado, animado con el jugo de nuestras venas y con la energía de nuestro espíritu. Se pregunta Tejada. Habíamos ido haciendo ese libro en la mente con lentitud y compasión, acumulando en él cada día una idea embriagante o una sensación singular. Habíamos procurado infundir en él, con el júbilo cruel del Creador, el alma múltiple del universo, como la comprendemos y la sentimos, reduciendo a ligeras palabras, carne viva y sonrosada, la alegría y el dolor de las cosas, las sombras abstractas y los violentos colores, la nostalgia trascendental que nos agobia y el ínfimo espectáculo sonriente de la calle. Le habíamos dedicado las vigilias febriles, llenas de ímpetus impotentes, en que abrazamos los brazos desesperados en la noche buscando el ideal fugitivo y la anhelada forma. Y cada frase encontrada y acumulada, cada letra puesta con fervor, llevaba en sí una gota verdadera de nuestra sangre y un poco de la fuerza de nuestro espíritu. Así, ese libro lento, gestado con dolorosa emoción, construido y perfeccionado progresivamente, iba haciéndose dentro de nosotros una fisonomía querida, una personalidad pura, unida a nuestra inteligencia y a nuestro corazón por cariñosos vínculos ideales, fuertes como las voces de las razas y los instintos de la especie. Por eso su aparición, su nacimiento, entre comillas, es como una rotura, como un desprendimiento definitivo, como una muerte de ese ser ideal que habíamos acariciado en silencio y que vivía una vida propia y agitada en nuestra mente. De pronto el libro se separa de nosotros para ir a confundirse entre la muchedumbre innumerable, deshaciéndose en átomos remotos, convirtiéndose en polvo de pensamientos y en ceniza de sensaciones. Su cuerpo y su alma ya no nos pertenecen, ni logramos nunca recuperarlos para nosotros solos. Irán a ser pasto de vegetaciones extrañas, irán a fecundar zonas desconocidas, irán a abonar huertos ajenos. Nosotros ya no podremos volver a acariciar ni a expresar esos pensamientos, esas sensaciones. Hemos perdido para siempre el derecho a utilizarlos. Ese libro ha muerto y solo nos queda de él un recóndito vacío en el alma y una imagen inefable y difusa como la del pequeño hijo, cuya faz presentida apenas contemplamos un minuto, el minuto que transcurrió entre su llegada súbita y su fuga eterna. Sí, muy bello. Me da la sensación de que junta la muerte del hijo con la publicación del libro. Parece, ¿no? Porque él no está haciendo ahí poesía centenarista, ¿no es cierto? No, que no? Al contrario. Él cuando era autorreferencial, que generalmente lo evitaba porque más bien le interesaba lo que le ocurría a él en los demás, es muy particular porque realmente uno no siente que haya, digamos,
esa idea pues de los poetas viscerales que sacan las vísceras a pasear en carretilla, que de alguna manera hay algo exhibicionista, sino que es una cosa realmente que lo desborda. Realmente era para mí un escritor realmente sorprendente para Colombia y más para la Colombia de esa época, un adelantado. Hay un elemento que muchos han comentado y que si uno se mete en la lectura de las crónicas de Tejada puede apreciar, es que él es el filósofo de las cosas sencillas. Ya alguno de ustedes lo expresaba ahora. Le cantaba a un ruiseñor, le cantaba a unos zapatos, le cantaba a una rana, a cosas elementales. Y de ahí empezaba a hacer deducciones filosóficas muy importantes en donde se metía en el alma humana. Por ejemplo, es importante cómo en aquella época tan remota, y él tenía una visión sobre el suicidio muy diferente a la que tenía la iglesia y que tenía la gran mayoría de la gente, incluso hasta ahora. Entonces, sobre el caso de la higiene, él también hablaba de la dictadura, de las bacterias. Hablaba pestes de la higiene, ¿no es cierto? Sí, hablaba pestes, aunque no sabemos cómo era, ¿no? Pero, o sea que él se metía en las cosas elementales y de ahí sacaba deducciones filosóficas, por eso lo llaman el filósofo de las cosas sencillas. Él hablaba mal de la higiene, pero era un teórico de eso. Quien verdaderamente ejercía eso era León de Greiff. Bueno, yo quisiera, a propósito de eso de poeta de las pequeñas cosas, decir que hay demasiados elementos de nuestra vida contemporánea y que, digamos, ya existían en los años 20, que no aparecían ni en la poesía ni en los periódicos colombianos, y que Tejada es el que primero los introduce. Por ejemplo, rara vez encuentra uno una crónica sobre el automóvil, como la de él, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cambio que hubo en los textiles, en la vestimenta, rara vez también se habla de eso, y Tejada es uno de los primeros que empieza, por ejemplo, una crónica de las primeras de él es sobre una mujer vestida de azul, creo que es. El traje azul, tal vez se llama. El traje azul. Y hay otra hermosísima que se llama La mal vestida, sobre las mujeres, que empieza a aparecer esa cosa de la moda promovida por la publicidad, y él, por ejemplo, es de los que se ocupa de la mujer sencilla, obrera, por ejemplo, que no se puede vestir como se viste la señora encopetada de la sociedad bogotana, y hace unas crónicas bellísimas sobre eso. Claro. También, por ejemplo, hace una crónica muy bella de la bala, y de cómo, pero la bala no digamos como simple objeto, sino todo lo que la bala significa, y digamos cómo la bala puede matar a alguien muy valioso, pero también puede, por ejemplo, liberar a una nación de un tirano. Esa es una crónica de él que es absolutamente anarquista, que se llama Canción de la Bala. Canción de la Bala. Realmente es sorprendente y es muy valiente. Es que él tenía un grado de valor también provocador que a mí me interesa mucho. Por ejemplo, en una ciudad fabril, o un conato de ciudad fabril que era Medellín, ser el cantor del ocio. El texto de él sobre el ocio es como el de Paul Lafargue, como el de Lita Po, como el de un gran filósofo del ocio. Bueno, sí. Pero lo de Tejada es más filosófico, no es, digamos, tan lúdico como lo que plantea León de Greiff, en otro plano igualmente valioso, pero en el sentido de la crónica, que es el elogio del ocio, no del ocio patronal, sino del ocio creativo. Realmente ese texto es espléndido y en donde se lea es importante. O esa cosa también, por ejemplo,
que de alguna manera se opone al mundo jesuítico y camandulero. Eso es tremendo, ¿no? Porque más o menos lo que él deja planteado es que no debería llamarse la compañía de Jesús, sino Jesús y compañía. Más o menos es lo que él plantea. Realmente yo creo que él es un revulsivo para toda esa cosa conservadora, terrible, camandulera, a la que le debemos todos los desastres de hoy. Pero lo más bello es que es eso, pero lo hace de una manera, con una elegancia, Y gran que no repugna, No. ni casi que, es decir, provoca enemigos en cuanto que él es como una especie de ácido acético que disuelve y corroe pues, ciertos cimientos de una sociedad como la nuestra, pero lo hace con humor, con elegancia, con un lenguaje tan sencillo, tan cercano a la cotidianidad, que por eso es doblemente venenoso y doblemente ácido. Así es, así Sí. es. Recuerdo mucho también la oración para que no muera Lenin, que es de las cosas más bellas que yo he leído Muy, muy hermoso. de él. Y bueno, y coincido plenamente con Juan Manuel, es que en el fondo él no era ni un liberal radical, ni un socialista, ni un comunista. Él realmente era un anarquista, pero en el sentido más bello de esa palabra, no en el sentido, digamos, destructivo, por ejemplo, del terrorista que dinamita un lugar lleno de niños, o eso no, sino el anarquista en el sentido, digamos, romántico, en el sentido muy de ciertos anarquistas que yo los llamo que ante todo fueron literatos, porque es que el problema es que el anarquismo se plantea así, pero lo cogen ya después anarquistas que sí llevan eso a la realidad y… ¿Quién sabe? Yo creo que más bien desfiguran esa imagen, me parece, porque a mí me parece el anarquista en el sentido de Kropotkin, que sienta una teoría que yo comparto, que es que el poder es de derecha. Siempre es o se convierte. Entonces es una repulsa a eso, y no como la utopía de ganar el poder, sino más bien de desdeñarlo y trabajar por no ser aceite sino arena en la maquinaria de ese establecimiento. Eso es una concepción absolutamente anarquista y es por eso el desprecio al poder. Sí, más bien yo diría es más un rechazo como al Estado. Exacto. Al Estado, no digamos es decir, que sin el Estado y sin esa maquinaria del Estado como que corrompa la sociedad, que la amarre, digamos el hombre, mejor dicho, yo diría, yo devolvería eso hasta Rousseau, tal vez. ¿Hasta qué? Sí, hasta claro, Rousseau. claro. Yo creo que en el fondo Rousseau es uno de sus grandes inspiradores. Sí. Desde su Y yo creo que en pensamiento. eso se entronca con la parte más liberatoria de sus lecciones de anarquismo de Fernando González. Ahí, Exactamente. como ese nacimiento en las ideas de Henry David Thoreau, ¿no? Del derecho a la desobediencia, del deber de la desobediencia. Él es fundamentalmente un insatisfecho. Sí, claro, eran compañeros. Fueron compañeros aquí en Medellín Fueron por la compañeros. época de la revista Pan. Lo que pasa es que Fernando González se quedó acá y después se fue a Europa como diplomático, y Tejada ya se metió en el periodismo de lleno. Pero yo encuentro mucha cercanía En esa etapa de en esa Fernando etapa. González, sí, claro. Sí. Y también en la amistad de alguien que también, digamos, que contra la solemnidad colombiana era como otra mosca en la nariz del orador. No hay nada más ridículo que un tipo echando un discurso y se le pare una mosca en la nariz. Aparte de Vidales, era Ciro Mendía, del que también nos olvidamos mucho, pero que también tenía un carácter ácrata, muy independiente, perdón. Sí, más o menos. El tuerto era muy desdeñoso del pueblo. Lo contrario de Sí, Ciro, era de un Tejada. aristócrata cartagenero. Sí. Él tenía un temperamento ácrata en un sentido, ¿no? Y eso no le quita su gran poesía, para nada. Pero digamos que ideológicamente les parece a veces a la gente muy revolucionario
que ve un curita y pregunta qué hace con el fusil, como si eso fuera revolucionario. ¿No? ¿Quién? No, Tejada no está resurgiendo. Tejada prácticamente es inexistente. Lo que dice Juan José de cuando él pasó por la universidad sigue siendo así. Nadie nos habló de En las Tejada. facultades de periodismo, Tejada no existe. No existe. Ni otros, como Jaime Barrera Parra, ese gran cronista que murió aquí. Sí, Cuando se cayó el Teatro María Victoria, el único muerto fue él, que estaba ahí sentado y le cayó el segundo piso. Un cronista del rango, en muchos casos, literarios de Jaime de Barrera Tejada. Parra, tremendo. Jaime Barrera sí. Parra. Uf. Muy importante. Santanderiano, que se quedó viviendo aquí en Medellín, brillantísimo también. Sí, ¿no? ¿Fueron poquitos? Ah, sí, sí. Sí, nadie es perfecto. Se le cayó un teatro encima aquí en Medellín a él. Se le quedó el Teatro María Victoria en la cabeza. Ah, Bueno, pero entonces empecemos a que conversar vamos con la redondeando. gente. Yo creo que ya Sí, es muy bueno. Sería muy bueno, doctor. Sí, un momentico porque viene una sorpresita importante. Sí, para finalizar esta charla con los expositores, es muy importante el valor que pueda tener Luis Tejada en los tiempos modernos. No solamente lo que Luis Tejada representa para el pasado, sino para el presente. A ver, por ejemplo, en mi caso yo diría, Luis Tejada es como Rubén Darío, por ejemplo, en el periodismo y en la poesía del continente. Es un punto, digamos, de apoyo, es donde empieza a aparecer un cronista, digamos, que se ocupa, que tiene una visión de la vida, que ama la vida, que ama a su pueblo, que lucha contra la retórica, que para mí, pues yo diría que en mi caso personal, yo lo siento como una luz que un pionero en el siglo XX, además que desafortunadamente, como nos pasa, el verdadero atraso es no conocer nuestra historia, no conocer nuestros valores. Luis Tejada no es muy conocido fuera de Colombia, pero es más apreciado fuera de Colombia que en Colombia, tal vez por sus ideas políticas. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, con Roberto Ar también, que fue otro que en Argentina hizo algo parecido. Roberto Ar hablando puro porteño, Tejada escribiendo en el castellano más puro, más limpio, pero más común y corriente, sin retórica. Claro. Pues a mí me han hablado de Luis Tejada periodistas argentinos, peruanos, mexicanos, y en Colombia me hablan de él los literatos, los periodistas casi no me hablan de él. Así es. Bueno, yo digo lo mismo y tal vez agregaría que Tejada fue como un contemporáneo del futuro, es decir, que si en su momento no se entendía o se entendía mal y se perseguía radicalmente, porque la historia oficial del país no está contada por la punta del lápiz, sino por el lado del borrador. Todo lo que incomoda no existe. Él es un insatisfecho, un incómodo, y en esa medida permanece vigente, vivo. Cuando uno lee a Tejada, uno no siente que está leyendo una cosa pasadista, como una pieza de arqueología, como algo que fue importante en un momento dado, porque hay gente que es importante para la historia de la literatura, pero no para la literatura, para la historia de la poesía, pero no para la poesía. Tejada es importante para la historia de la crónica y para la crónica, para la literatura. Realmente yo creo que es un caso excepcional de una gran precocidad, un hombre que vivió vertiginosamente y que en ese vértigo, no, más allá de ese impulso vital por conocerlo todo, saborearlo todo, vivirlo todo, no dejó en ningún momento de pensar que la palabra está al servicio del pensamiento, que no es sencillamente
un adorno, un esteticismo o una narración escueta, como ocurre muchas veces con la crónica, con la narrativa, con la poesía misma. O sea que yo creo que Tejada todavía está por ser descubierto, a lo mejor se quedará así, como una pieza que no encaja en el rompecabezas de la docilidad colombiana, pero que realmente es sorprendente. Y yo creo que deberíamos sentirnos muy orgullosos de tener a un escritor de esa estirpe, de esa dimensión, que inclusive en América Latina podría estar en el mismo nicho de José Martí, gran cronista, de Mariátegui, gran cronista, de Rafael Barrett, un revolucionario que influenció a toda la izquierda e inclusive a Borges, o inclusive de José Ingenieros, que es otro educador de juventudes que hemos olvidado. Rodó. Yo quisiera agregar. No, yo vengo de esas montañas cerquita de Luis Tejada. Yo bajé por allá hoy de esas montañas. Yo vengo de la Iguaná, pero estoy haciendo escala en Bogotá. No, que quería agregar una cosita muy simple. En Colombia mucha parte de la literatura, de lo que se llama literatura, ha sido retórica. Sí. Y en el periodismo también. La retórica es lo primero que envejece. Cuando uno lee a Tejada hoy, y esto es contestándole a usted su pregunta, es como si estuviera leyendo un compañero de hoy, un periodista de hoy. La prosa de Tejada no ha envejecido en absoluto, no se necesita el diccionario para ver el significado de ninguna palabra. Las palabras de Tejada son sacadas como del abismo de su propia vida, del abismo de su contemplación del país en ese momento, y lo que es verdad para un hombre en un momento dado es verdad para todos los hombres de todos los tiempos. Esa es la prosa de Luis Tejada. De acuerdo. Muy bien. Como no solamente nosotros estamos participando en esta charla sobre Tejada y sobre Gotas de Tinta, desde Argentina nos mandan un video con una canción, con 2 canciones dedicadas a este evento. Mientras el amigo nos ayuda con el sonido para el video, les comento que para este número 30, que lo pueden leer a partir de mañana en la dirección gotasdetinta.co, allí encontrarán una poesía de León de Greiff dedicada a Luis Tejada y una crónica de Luis Tejada dedicada a León de Greiff, porque curiosamente entre los dos se llevaban apenas 3 años. ¿Y no fueron panidas? ¿No fue panida? Sí. No. Muy cercano, sí. Muy cercano. Bueno, en estos momentos, desde varias partes del mundo nos están viendo vía streaming, como dicen ahora, y una de ellas es mi nieta, que nos dedica 2 canciones y me regañó también por el celular, porque ella me estaba viendo que porque yo estaba utilizando el celular. Pero estaba utilizándolo era para leer lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a oír las 2 canciones que ella nos manda, porque ella también hace parte de esta revista. Ella participa en la sección Fotoarte. Un momento, ya casi.
Mi nieta. Ella estudia dirección orquestal. Sí, Catalina. Un momento el sonido. Ustedes saben que la ley de Murphy siempre funciona. Préstame claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar, la Virgen de los Dolores. Clarito, 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 estrella de la mañana, claro lucero del día. Cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, 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 me despertaste cuando se iba el alma. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara. Allá arriba en aquel cerro donde se lava la Virgen los piecitos y la cara. Nube de agua, nube de agua, nube de agua, estrella de la mañana, claro lucero del día. Cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, claro lucero, mariposa, mariposa. Cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa. Buenas tardes. Nosotros somos Joaquín Molejón y yo soy Catalina Chontasi. Y esta es nuestra manera de estar presentes en este día de celebración por el número 30 de la revista Gotas de Tinta. Así que bueno, esta es nuestra manera de acompañarnos y
felicitarlos a todos los que hacen parte de esta revista, y yo particularmente quiero felicitar a mi abuelo porque siempre es un placer y un orgullo verlo moverse y hacer todo lo que le gusta, y que siempre esté queriendo invitarnos a nosotros, sobre todo, a que estemos ahí en sus proyectos de la manera que más cómodos nos sintamos. Así que, abuelo, muchas gracias y felicitaciones nuevamente a todos. La canción que acabamos de hacer fue El Canto Ordeño, que es de Antonio Teles. Y vamos a hacer más, que va a ser un tango que se llama Quedémonos aquí, de Camponi y Homero Espósito. que es de Antonio Teles. Nuevamente felicitaciones y vamos a hacer más. Un tango, Quedémonos aquí, de sin compasión no da amor, la flor se ha vuelto a mí y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí sin compasión, deja el pasado acobardado en el fantasma que aquí podemos terminar. Tu vida sin ventana. Muchas gracias, Cata. A continuación vamos a escuchar las opiniones, preguntas o ideas que tengan ustedes, porque es muy importante también saberlos. Entonces, No, es simplemente para
ampliar un poco más como la presencia de la familia de Luis Tejada. Luis Tejada era muy joven en 1914. Luis Tejada nació en 1898 y pues murió de 26 años en septiembre del 24. Un fatídico 24 que por todas las cosas que Juan Manuel anotó, faltó una: la muerte de Lenin. Lenin lo destrozó a él. Y tanto que ese canto para recordar a Lenin, sí, que fue tremendo, sí, casi una elegía, como la de Neruda a Stalingrado, parecida pero más corta. Pero la presencia de Yarumal me parece muy importante porque en Yarumal, en 1914, había todo un movimiento amplísimo de literatura, la huella de Cano en la pintura, ¿no? Y poetas. Jaramillo Medina, que el año próximo se cumplen 100 años de su muerte. Es un poeta que ya nadie ni recuerda, ¿no? Pero que era muy cercano a Barba Jacó. Hacía parte como de ese grupo que, aunque Tejada era muy pequeño, su padre sí era una persona muy destacada. Él había llegado allí por Pedro Pablo Betancur, que por la época pues tuvo como todo el apoyo del presidente Carlos R. Restrepo, ¿no? Se había como sintonizado mucho con el republicanismo. Y una de las cosas que aparece pues como en ese paso por Yarumal es que el papá, don Benjamín, que entre otras cosas hay como una ambigüedad, porque grande pedagogo, él y la familia, daba María Rojas Tejada, que fundó en Yarumal el Colegio de María, que todavía está. Un colegio también con Pestalozzi y todas esas metodologías que eran completamente extrañas, porque aquí era la letra con sangre, entra, ¿cierto? Bueno, pero la ambigüedad sobre todo de don Benjamín, era que él era una persona muy rigurosa, era de una sobriedad tremenda. Y lo que hizo en Yarumal y lo que hizo después en Pereira fue establecer sociedades de la temperancia. Y las sociedades de temperancia era nada de alcohol, era una especie de anticipo de lo que hubo pues con la ley seca por la década del 30 en los Estados Unidos, ¿no? Pero en Yarumal hubo un poeta festivo, ¿no? Que era Manuel Donato Navarro. Tampoco nadie sabe quién es el personaje. Yo no sé si el maestro Naranjo, pues, que ha rescatado como todas esas voces, lo cuenta, pero de todos modos se burló de don Benjamín y de las sociedades de la temperancia, porque en los versos al menos se rescata algo que posteriormente creo que hasta el mismo Diego Calle Restrepo copió, porque esas coplas al aguardiente fueron ni más ni menos que una copia de lo que Manuel Donato Navarro dijo, pero elogiaba el aguardiente como un aporte de San Carlos Borromeo en la peste de Milán, ¿no? Sí, no, ya, sí. Bueno, no, y lo otro fue Pereira, ¿no? Cuando estuvo en Pereira, que también fue por 1920, estaba su papá, estaba toda su familia, se habían radicado en Pereira, pues don Benjamín quiso aconductar a su hijo porque estaba muy extraviado, bebiendo mucho, imagínense, el hijo de un padre que estaba predicando la temperancia, pues le dio por dedicarse a la bebida, ¿no? Lo cierto es que lo llevó por todo el territorio, pues para que le ayudara a fundar sociedades de la temperancia. Eso es como la parte pues como anecdótica del paso por Pereira, donde pues la familia se estableció y que tuvo mucha influencia en el tema pues de la educación en toda esa región. Ya. Entonces, la niña ya que levantó la mano. Bueno, yo quisiera referirme a lo que ustedes decían de la poca referencia que hay a Luis Tejada en las universidades. Pues ustedes planteaban específicamente en las carreras de periodismo.
Yo estudié antropología en la Universidad de Antioquia y cuando estaba terminando la carrera, pues tenía que hacer un curso de redacción, seguramente para prepararnos para hacer la tesis, y me tocaba pues estudiar con estudiantes de diferentes carreras y tuve el privilegio de que mi profesor fuera Jaime Alberto Vélez en el curso de redacción, y Jaime Alberto pues muchas veces nos habló de Luis Tejada. Entonces pues quería simplemente contar como ese recuerdo. Muchas gracias a todos. ¿Quién más? ¿Vas a hablar? Ah, no, lo de Barranquilla que yo... No, pero espérate. No, es que yo me quedé con eso. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Lopera. Hago el intento de escribir. Agradezco a George y a todos por permitirme estar aquí. Es un honor para mí estar acá. Tuve el honor de ser finalista hace poco de un concurso que se llamó Medellín en 100 palabras, que fue muy, digámoslo así, para mí que marca la historia aquí en Medellín, porque por primera vez todos, no importa si estudiamos o no, tuvimos la posibilidad de expresarnos sobre Medellín. Y yo quisiera saber, una pregunta para cualquiera de los dos autores que aquí me acompañan, las personas que intentamos escribir, ¿por qué tenemos que leer al Luis Tejada? Muchas gracias. Yo contesto primero, porque fui jurado de ese concurso, sí. Mira, un concurso, un cuento, yo no sabría definirlo en pocas palabras, pero Kafka decía que era como un hachazo en un lago helado y que rompía ese hielo. Cortázar dice que es como un puño en una pelea de boxeo y que es un knockout en el primer round. No sé, pensé yo también de pronto que es como una especie de relámpago. Uno de los pocos escritores colombianos que es capaz de decir todo lo que hay que decir en 4 o 5 párrafos es Luis Tejada, y no queda nada que agregar. La verdad no tengo nada que agregar. ¿Quién más? Si quieres, espera un momentico para llevarte el micrófono para que pueda salir. Ya. Mi pregunta fuera de contexto, sino que Juan José habló de la importancia de la obra de Víctor Bustamante, y quiero preguntar no sobre la importancia, no sé qué tan exacta sea la obra de Víctor. ¿Te parece literalmente bien? Cuando digo fuera de contexto es que no te voy a preguntar por Luis Tejada, sino sobre la calidad de la obra de Víctor. Incluso históricamente y literariamente, si es posible que me des tu opinión. Sí, sobre eso quisiera decirte, me parece muy importante porque es el primer esfuerzo de aproximarse a fondo a la vida de Luis Tejada con los datos que hay en el momento. Eso es. Y con eso te contesto también mi opinión sobre las opiniones de este señor, ¿cómo se llama? El especialista, digamos, académico, Gilberto Loaiza, que destroza el libro de Víctor. Yo también le diría a él, pues le diría a Gilberto Loaiza, no a Víctor, sino que la historia no es propiedad de los historiadores y que mientras los historiadores se demoran para llegar a la vida de un tipo tan importante como Tejada,
todos los demás tienen derecho a hacerlo, así se equivoquen. Y siempre el que lo hace por primera vez, a veces y no tiene el acceso a los archivos ni la metodología que tiene un historiador, se puede equivocar, ¿no es cierto? Pero para mí eso es anodino. Me parece muy importante, es que él capta muy bien lo que es el espíritu de Luis Tejada, el espíritu de su obra y su intención vital y todo eso, y lo hace con mucho amor. Me gustan mucho las obras que son escritas con amor, así se equivoquen, a las obras que son escritas con mucha distancia, así no se equivoquen. Bueno, y por allá usted la oí sin micrófono y dijo dos cosas muy importantes. Dijo como de la compresión en el tiempo. Entonces me hizo pensar que es que Luis Tejada es uno de esos autores colombianos que también es de los primeros que es así, que es completamente moderno en cuanto que tiene un lenguaje que parece cine. Uno lee una crónica de Tejada y la ve. Entonces todo en él apela a la imagen. No es la crónica conceptual del siglo XIX. Uno ve el ataúd cuando se está mojando bajo un aguacero tirado en una calle de Bogotá. Antes los cronistas hacían muy poco eso, no es que no lo hiciera ninguno, pero casi ninguno lo hacía. Entonces, en ese sentido, tiene usted toda la razón en resumir así lo de Tejada. Imágenes comprimidas en el tiempo y en muy pocas palabras. Con Tejada se puede decir lo contrario de lo que dicen los publicistas. Los publicistas dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Una palabra de Luis Tejada a veces dice más que 1000 imágenes. ¿Podríamos hablar del eterno retorno de Nietzsche? Puede que sí también. ¿Sabe por qué? Él leyó mucho a Nietzsche aquí con los Panidas. Y Nietzsche es un gran filósofo y ensayista, pero al mismo tiempo es un gran poeta. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a Juan José y a Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Catalina, que está viéndonos en Argentina, a quienes nos están viendo en Estados Unidos, en París y en otros lugares. Y para finalizar, les quiero comentar o quiero opinar de que el hombre, el ser humano, tiene una memoria y esa memoria nos la quieren arrancar. Parte de esa memoria es Luis Tejada, parte de esa memoria son las crónicas que nos está escribiendo Gabriel Salazar sobre su vida en el barrio popular, parte de esa memoria es la vida de los amigos de Urrao, parte de esa memoria es todo lo que tenemos y hemos hablado hoy. Pero también tenemos sueños y tenemos que luchar porque esos sueños se desensueñen. Los invitamos a una copa de vino. Estamos celebrando 15, por eso la invitación. Yo 15 y Jairo 15, son 30. Gracias.